Arturo Gutiérrez, soy CEO de EA Lima. Conmigo está Óscar Apaza, también profesor de EA Lima, que hoy día va a ser también el co-host junto conmigo. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Salud, Hola salud. Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Ya, no sé bien cuál es el límite entre las tardes y las noches. Me parece que las 7, ¿no? Las 7 me Pero bueno, parece. encantado de Ya, estar bueno. acá y entusiasmado también por ver la exposición de hoy día. Ya, buenazo. Bueno, yo también estoy entusiasmado por la exposición y por ver al ponente, que todavía no entra. Diego me ha dicho que estaba haciendo unas cosas y se va a demorar un poco, así que de repente podemos conversar un poco hasta que entre Diego. Y pues voy a escribirle también por acá. Y bueno, también conversar con ustedes, ¿no? Para saber de dónde son, quiénes, de qué universidad, si son arquitectos, son egresados. De repente, Ojar, tú nos puedes comentar un poco quién eres, los chicos que no te conocen. Ah, ya. Yo soy arquitecto egresado de la Universidad Católica. Eh, Soy un poco un caso atípico porque me demoré un poquito en terminar porque entre que trabajé y estudié, entonces pude hacer un mix entre experiencia laboral y también ir viendo en la universidad, ¿Cuándo te demoraste en este, terminar? digamos, claro. ¿Qué cosa dijiste? ¿Cuándo te demoraste en terminar? En suma, unos 7 años, un poco más. Ah, bueno, no es tan Y atípico, no es tan atípico. no, claro, pero sin repetir, o sea, sin repetir los talleres, nada, simplemente era porque dejaba por un plazo, ¿no? Pero en todo Ujú, caso, entonces pude llegar, de hecho, con un poquito más de experiencia al proyecto fin de carrera, y fue ujú. bastante interesante porque, digamos, yo ya sabía un poco en la vida laboral qué tanto pesaba este proyecto y que, digamos, se generaba toda una idea, casi como una idea de idealización del proyecto de fin de carrera, ¿no? Como, o sea, como que estabas más preocupado en la nota que en lo que en verdad te importaba, que era hacer el proyecto bien y que te guste y que sea un tema que te importe. Entonces Claro. había una obsesión en torno a la calificación que fueras a obtener y mucha gente por eso dejaba de disfrutar justamente su proyecto Ujú. o de hacerlo, digamos, con Ese cierto ese es rigor un gran que problema, ¿no? tenía. Porque Benito estuvo con nosotros hace unas semanas, Beno Juárez, y pues a él no le importaba cómo le calificaban el proyecto. Es más, creo que lo pasaron a las justas en la uni, creo que con 11 o con 12 su proyecto de fin de carrera. Sin embargo, este proyecto ganó un montón de premios internacionales, ha ganado concursos y ha podido presentarlo en otros países también. O sea, realmente él hizo lo que quiso, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque finalmente o sea, deben nacer de ti mismo, ¿no? De tus intereses e incluso de o sea, incluso de tu rebeldía, ¿no? Porque hacerle caso, o sea, es bueno hacerle caso a los profesores hasta cierto punto, ¿no? Pero ya hay posiciones en momentos en los que ya tú no estás de acuerdo y si le haces caso, pues está yendo contra ti mismo, ¿no? Ahí es el límite de repente. No, sí, sí. Y hay muchos temas que sería súper interesante conversar solamente sobre el proyecto de fin de carrera, más allá de la arquitectura. Se podría hacer hasta un libro, ¿no? Sí, Eh, totalmente. Esta idea también de la sobrecarga que hay o sea, habría que sacar una estadística de cuántas personas tienen que contratar gente para que los ayuden a terminar los requisitos de entrega y las cosas que van a entregar en el proyecto de carrera. Y si esto se ha naturalizado tanto, ¿no? O sea, ¿por qué Sí, se ha hecho no, tan natural que la gente contrate gente? sí, sí. Pucha, pucha, Diego me está diciendo que se conecta en unos minutos todavía. Ah, bueno, ya, entonces, no, a esperar nomás, a esperar a ver qué pasa. No, no, sí, y bueno, sí, pues el tema del proyecto de fin de carrera, pero es demasiado cuando contratas gente, o sea, yo no contraté gente, pero sí me ayudé con mucha gente, ¿no? O sea, mis amigos, hasta mi exnovia también me ayudaba en ese tiempo, todos aquí Me apoyando contrataron así como los para rebeldes. algunas cosas y llegaba a algunas casas y habían 8 o 9 personas trabajando para una sola entrega de proyecto. Es increíble. Era una oficina entera, pues, ¿no? Pero es muy diferente a lo que pasa en el extranjero. Por ejemplo, yo estuve trabajando en la Universidad Técnica de Praga y allá la tesis la hacen el proyecto de fin de carrera de maestría lo hacen en 4 meses. Y solo tienen que presentar una maqueta y unos cuantos planos, ¿no? O sea, y lo que califican es mucho la posición del arquitecto más que el desarrollo y más que el peso, ¿no? O sea, más que la cantidad de planos. Porque lo que decía Benito es que en la uni lo medían por kilos los planos de la tesis. Y pues él se Es puso cierto. totalmente a eso y presentó solo un plano nomás, ¿no?
Sí, y pasa que incluso los mismos jurados internacionales que vienen dicen, ¿por qué se nota que sus maquetas son a un nivel como si fuera el proyecto ya construido? O sea, ya Claro. dejaron, digamos, las maquetas diagramáticas, las maquetas de pensamiento, ya están haciendo las maquetas como una representación hacia la construcción, ¿no? Sí, claro. Y de hecho, nosotros en la Católica, no sé cómo serán en otras universidades, pero nosotros hacemos taller 9 y 10. Después de eso terminamos el 9 y el 10, que son la tesis, y nos dicen ya, ok, vas a sustentar, y nos dan unos meses para prepararnos. Y en esos meses todo el mundo cambia cosas y vuelve a hacer las maquetas y vuelve a contratar gente y vuelve a hacer los planos. Y yo, la verdad que cogí mis maquetas de 9, las limpié bien, cambié algunas cosas que había cambiado en mi proyecto, cogí mis maquetas de 10, y no hice ni una maqueta, no contraté a nadie. No, Sí, la claro. verdad es que me ayudó un amigo en una pequeña parte, Claro. pero y te digo, tiene que ver con la confianza que ya me tenía. O sea, yo ya sabía que mi proyecto, digamos, me gustaba, ya sabía que, por dónde iba, entonces Claro. con un poco más de madurez pude enfrentar esa parte del proyecto de fin de carrera. Sí, totalmente. Bueno, para mí, yo hice mi proyecto de fin de carrera en 2 años. O sea, jalé taller 9 y jalé taller 10. O mejor dicho, en taller 9 sí no sabía qué hacer, entonces o sea, me jalaron, pero taller 10 sí sabía qué hacer, así que yo me jalé solo, porque no estaba contento con el proyecto. Y pues me sirvió bastante porque al final también salí sobresaliente, ¿no? Pero más allá de la nota y esto, o sea, hice finalmente lo que yo quería hacer, porque los profesores, la cátedra, o sea, me habían guiado hacia un proyecto como que súper octogonal, recto, ¿no? En la selva, y me parecía una locura hacer eso en la selva. Entonces, claro, lo quise cambiar totalmente y pues sí salió otra cosa más loca y más interesante, pues, ¿no? Mucho más interesante, de hecho. Justamente por hacer este caso, por hacerme caso a mí mismo, ¿no? Y bueno, también quisiera saber, ya que son de diferentes universidades, ustedes, cómo les ha ido o cómo les fue en sus tesis. Mientras esperamos a Diego que se conecte, que ha tenido un problema en casa, ya unos minutos más se conecta. De repente conversar con ustedes y saber cómo les fue, les fue en sus tesis. Aquí Luz Carrasco cuenta que es egresada del USAT. Luz, ¿qué tal? ¿Estás por ahí? Hola, sí. Luz, Luz, ¿te podemos Sí, ver en justo cámara? recién yo acabé los talleres, Ah, genial. O sea, recién todavía no has salidita. hecho, todavía no has hecho tu tesis. No, sí, es que en USAT nosotros el taller 9 y el taller 10 involucra el desarrollo del proyecto de fin de carrera. Ah, Y ya. por lo tanto llevamos tesis un año con el desarrollo de los talleres, pero de manera teórica llevamos el proyecto de investigación y 2 seminarios. Ya, claro, O claro. sea, es más o menos desarrollo de un año y medio. Luz, ¿se te puede ver para conversar para Ah, conocerte sí, en claro. persona? Sí, porque es más genial cuando nos vemos con cámaras y ya, perfecto, Luz, un gusto conocerte. Un gusto Este, también. Luz, ¿tú conoces a algunos de los chicos sobresalientes que han participado acá de la USAT? Sí, creo que aquí estuvo Junior Reaño. Sí, Junior va, sí, sí, claro, sí, sí, sí estuvo Claro, Junior. yo llevé taller con Junior, pero Ah, es que genial. en USAD nos juntan a 9 con 10. Cuando Claro, yo estaba claro. en 9, Junior ya estaba en 10. En 10, ah, genial. Sí, sí, Y, Junior y desarrolló su proyecto de paisaje en el río, en un río. buenísimo. ¿Y tú qué Sí, proyecto hiciste proyectos. Yo hice en Poma también paisaje. en Hice un paisaje? paisaje productivo, pero no de una manera tan invasiva porque es una zona, digamos que un patrimonio, un paisaje natural y además patrimonio, porque es como que algo que marca toda la parte de la industria, de la historia industrial en la región. Mm, Y ya desarrollé ahí mi proyecto. Genial. ¿Y cuánto tiempo te demoraste en terminarlo? 1 año, Un año. O sea, exacto. lo Sí, he hice en visto un, que exacto. los chicos de los que han sustentado acá se han demorado un año casi todos, me parece, todos. O sea, han terminado rápido, incluso han salido a los 22 años, así. Yo me he demorado 8 años en terminar la carrera y mi Bueno, tesis la la hice en carrera 3 sí le años. terminaba en 8 años, pero Ah, entre también. pares, algunos Claro, talleres claro. que los primeros que no me acostumbraba y sí los jalé. Sí, sí, totalmente. Bueno, pasa, ¿no? Yo también a veces, o sea, he jalado un par de talleres antes y es como que, claro, me sentía muy mal, ¿no? Hasta que Sí, después hablé justamente con Benito y Benito me contó que ha jalado un montón de talleres y que Benito Juárez, el arquitecto, y que se sentía bien después de jalar un taller, porque, porque él es como una persona que piensa muy, muy, muy diferente, ¿no? Es como que, o sea,
siempre busca hacer lo que le interesa, ¿no? Y lo que le interesaba estaba más en relación a la tecnología. Por eso que después al final ganó un concurso, ganó una beca para estudiar en el IAC, que es el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, y fue la primera persona junto con Víctor Freund, que es diseñador industrial, que trajeron el Fab Lab a Latinoamérica, ¿no? El Fab Lab de Perú, de la UNI, fue traído por ellos y fue el primer Fab Lab de Latinoamérica. Y ahora es una persona que, o sea, haciendo lo que le gusta, lo que quiere, lo llaman para todas las universidades del mundo a enseñar, ¿no? Ha estado en Rusia, en Francia, en diferentes países del mundo. Y no tiene maestría, o sea que no puede enseñar acá en Perú, pero sí enseñan en otras universidades del mundo. Eso es Qué lo más chévere. loco, ¿no? Eso es lo más loco. Sí. Bueno, acá Pero, los requisitos de enseñanza son como que más tediosos, ¿no? Te piden maestría y sí. toda la cuestión. Bueno, allá en el extranjero también, o sea, allá, por ejemplo, en Praga, lo que me contaban es que necesitas tener un doctorado para empezar a ser profesor. Sin embargo, en algunos países, o sea, sin embargo, hay como que a veces rompen las reglas, porque hay alguien que hace un proyecto, enseña muy bien y tiene cosas muy interesantes y no tiene maestría, entonces rompen las reglas y lo dejan pasar, pues, ¿no? Ah, qué genial. Aquí creo que todavía no pasa eso porque recién se No, está acá creo que no. industrializando. Sí, todavía nada de eso, pues. Pero genial, Luz, un gusto conocerte, pues, Igualmente. y a ver si próximamente participas también en el seminario con tu proyecto. Ojalá. Un Genial, gustazo genial, sería. Luz. Y de Gracias. repente, gracias, gracias. ¿Quién más es de otra universidad mientras esperamos a Diego todavía? Que ya se va a conectar. ¿Quién viene de otra universidad? A ver, cuéntenos. Sí, no sean tímidos, chicos. Vamos, anímense. Qué divertido conversar. Mira que ya somos 37 acá esperando a Diego. Mira, cuando entre Diego vamos a decir, bueno chicos, terminamos la conferencia, un gusto conocerlos, hasta la próxima. Y me dice que ya va a entrar ahorita. Vamos chicos, cuéntenos de qué universidad vienen, también para saber sus experiencias con el PFC o de repente lo que conocen, si todavía no lo han hecho, o de sus talleres, ¿no? O sea, yo les comentaba esa experiencia que tuve en Praga porque allá veía muchos chicos que podían trabajar, estudiar, incluso vivían solos, o sea, a la vez, ¿no? Y es porque no es tan demandante la universidad como en Latinoamérica o España, ¿no? Es también un tema cultural de la sociedad, ¿no? Aquí en esta sociedad te buscan meterte mucho trabajo y es beneficioso de una parte porque tienes bastante práctica, bastante como que estudio, es muchas cosas que tienes que hacer en poco tiempo. Sin embargo, a veces tantos trabajos, tantas cosas te hacen, a muchos hacen no tener el espacio como para pensar o para respirar un poco, ¿no? Entonces, eso es lo que sí tienen otros países, ¿no? Entonces, siempre tienen sus pros y contras ambos, ¿no? Y también depende mucho de la persona, o sea, para mí era demasiado llevar los 6 cursos al ciclo, o sea, que yo llevaba 3 o lo mucho 4, ¿no? Por eso también he terminado en 4 años, en 8 años. Pero habían personas que sí lo podían llevar, ¿no? O sea, también depende mucho de la persona, ¿no? De cómo sea. Y bueno, y en tu caso, Oscar, tú has Sí, trabajado claro, bastante, dices. no por nada la mayoría de visitas, digamos, por cuestiones de ansiedad, de angustia, de estrés, al mismo centro médico, ¿no? Porque a veces se manifiesta físicamente, son de la Facultad de Arquitectura, y eso me lo comentaron personas del centro médico, Sí, claro. por el nivel de exigencia que hay, que lo ponen, que ya se ha formado como un círculo vicioso, ¿no? Entre profesores y alumnos también que se exigen. Yo te cuento, Arturo, que entre taller 9 y 10, un poco antes, desde taller 7 ya, yo en un momento me propuse no amanecerme más, no volver a amanecerme. Ya. Y dormía por lo menos 6 horas, súper ordenado con reloj, dormía hasta por las 6 de la mañana, me levantaba, avanzaba, dormía siempre mis 6 horas. Y veía que la gente dormía al final como que se amanecía y algunos se quedaban a dormir en el salón, como sabes, y dormían doblados, ¿no? Dormían ahí. Y en suma, al Sí, sí, final, entiendo. avanzábamos prácticamente lo mismo. Cuando yo saqué mi cuenta, avanzábamos ambos lo mismo. Solo que hay una costumbre ya de maltratarse, de Sí, maltratar tu salud. sí, Nadie porque dice que no igual te esfuerces y que no la vivas, que no la sudas. sí, o sea, si no duermes 2 días, igual no vas a avanzar nada al siguiente día, ¿no?
o 24 horas seguidas tampoco avanzas gran cosa. O sea, yo sí me amanecía, por ejemplo, pero siempre dormía, o sea, yo siempre dormía mis 8 o 10 horas al día. Hola, Pero a mí buenas yo me tardes amanecía porque me gusta. Hola Diego, a ¿qué tal? todos. Diego, ¿Qué tal? bienvenido. Disculpen la demora. Este, aquí No te estoy. preocupes. Aquí estábamos conversando las No, cosas más bien un pasan así a veces. gusto estar con ustedes y a ver, voy a compartir A ver, para poder confirmar que se vea mi pantalla. un ratito. A ver, sí, sí, mejor comparte antes de que empiece a grabar. Compártelo para ver Ya, que se vea tu pantalla bien y después me dejas a mí para empezar la grabación y la presentación. Ya perfecto. estamos en vivo en Facebook, pero vamos a empezar así desde cero acá. Ya, perfecto. A ver, me confirmo. ¿Se puede? A ver, ¿se ve mi pantalla? Sí, se ve Se ve bien, el PPT, ¿no? Ujú. Ya, perfecto. Ya. Pero me da un momento para que cierre. Voy a apagar mi celular Ya, ya. para... Deja de compartir por favor un ratito para yo poder compartir ahorita. Ya, perfecto. Gracias, Ya, Arthur. no te preocupes. A ver. Y ya vamos a comenzar. Mm, ya, bienvenidos a Sobresalientes. Soy Arturo Gutiérrez, CEO de Alima. Aquí estamos en el seminario Sobresalientes. Como cada semana, tenemos hoy día a Diego Vivas, que es arquitecto egresado de la Universidad Católica, quien nos va a exponer su proyecto sobre criar el agua. Se llama Criar el agua hacia otros paisajes andinos posibles. Eh, a ver, voy a hacer la presentación y comenzamos. Mm, ya. Diego Vivas es arquitecto por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde obtuvo un premio a la excelencia académica en el 2017. Cursó estudios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, la ETSAM. Ha trabajado para las oficinas de arquitectura Barclay Cruz, Jonas Zamora y Yosa Cortegana. Actualmente se desempeña como asistente técnico en el Ministerio de Vivienda del Perú. Forma parte del equipo del Archivo de Arquitectura PUC. APUC es asistente de investigación en CONUR PUC en el subgrupo de Ambiente, Territorio e Infraestructuras Ecológicas, y asistente de cátedra en el taller de investigación de la FAUPUC. Así que demos unos aplausos virtuales, por favor, a Diego, para que empiece con ganas su conferencia. Así que, Diego, bienvenido. Ahí van los aplausos. Ah, genial. Diego. Hola, Diego. ¿Estás por ahí? Mira, están cayendo los Se me aplausos. ve y se me escucha? Ahora sí. Se te ve, se te escucha. A veces me pasa esto cuando tengo la doble pantalla, perdón. Pero no te ¿Se ve mi preocupes. presentación? Sí, perfecto, Diego. Ya, gracias. Ya voy a compartir. Bueno, muchas gracias Arturo por la presentación. Muchas gracias también a todos los que están presentes y disculpen la demora. Algunos temas laborales que me impidieron estar aquí completamente a tiempo y también unos temas familiares que voy a tener que atender en un rato. Pero eh, estoy muy feliz y muy contento de poder estar aquí con todos ustedes y he hecho una presentación en realidad especial. Es un ensayo, de alguna forma, un ensayo visual eh, y realmente ha sido una oportunidad increíble poder incluso plantearme este reto de exponerles el PFC, pero desde otra perspectiva. Y yo, bueno, quedo atento a sus comentarios al final de de la presentación para también saber qué opinan de la misma y también responder a cualquiera de sus preguntas. He titulado mi exposición Recuentos, Momentos, Intentos. Y ya verán por qué. Intuiciones. Voy a explicar mi proyecto de fin de carrera desde un enfoque distinto y un reto para mí también. Voy a explicarlo desde el inicio de todo, que yo creo que es el inicio de la carrera. Entonces, desde el inicio de la carrera hay una reflexión siempre que era presente, y una serie de preguntas además, vinculadas a qué hace la arquitectura o qué la configura. Y desde taller uno con algunos amigos también, nos preguntábamos qué significa esto, ¿no? ¿Qué significa la operación arquitectónica? Pero siempre estaban presentes igual, o sea, y ahora lo veo en retrospectiva, el intento de tangibilizar variables, el intento de justamente reflejar el clima, el paisaje, que en ese momento no entendía, pero que luego comencé a entender. Eh,
Otras búsquedas, voy a intentar no marearlos, pero otras búsquedas también intentaban cartografiar lo intangible. Y eso fue, yo creo, un punto de quiebre durante el proceso de carrera y durante el proceso de proyecto de PFC de alguna otra forma también. Pero esto no comienza en el PFC, desde mi punto de vista, ahora habiéndolo analizado con algo de detenimiento y más tranquilo, sino comienza en una etapa que yo llamo intersticios y otredades. En el taller 3 de la Católica, yo llegué con Elizabeth Añaños, con Sebastián Sillonis y Luis Ayupa, y nos hicieron hacer un ejercicio que se llamaba cartografías del hábitat. Y allí fue donde comencé a preguntarme realmente, de manera muy, o sea, tomándomelo muy en serio de alguna forma, ¿quién hace la arquitectura? ¿No? Veíamos ejercicios de Previ, leía mucho a Aldo Van Eyck en ese entonces también y hasta ahora. Y también otra pregunta que recuerdo que hacía era, ¿a qué aspiramos en la arquitectura? Este corte es de cuando está en taller 3 y veía, y ese ejercicio lo que nos ayudó fue un poco de alguna forma la intención era generar a través de un corte, digamos, la cartografía de una vivienda existente, ¿no? Y cómo habían modificado esta vivienda de Previ, inicialmente hecha por Aldo Van Eyck. Una serie de ejercicios que me llevaban al mismo tiempo a pensar en que la arquitectura siempre es más que ella misma, ¿no? Y que nunca finalmente es solamente arquitectura, sino es mucho más que eso. Y comenzaba a descubrir y al mismo tiempo de alguna forma a defender que la arquitectura no era eso, sino era justamente las personas, era la actividad, lo que se producía, ¿no? Y eso es un collage de ese momento, de la casa. Y me preguntaba al mismo tiempo si defendemos, o sea, si podemos defender algo en la arquitectura, ¿no? Y un poco bajo el pretexto de estos proyectos, comenzaba a encontrar respuestas. Eh, la intención un poco de la arquitectura probablemente sean muchas, pero una de las tantas probablemente sea también fijar recuerdos en la memoria, ¿no? Entonces también es capaz de ser un mecanismo en ese sentido y sin embargo lograrlo desde la mirada operativa no es tan sencillo. Entonces, ese proceso proyectual, ese intento proyectual, era algo que permanentemente estaba en mis intereses, ¿no? Cómo representar lo que no se ve, cómo representar esa actividad que me interesaba justamente poner en valor, cómo justamente cartografiar lo intangible. Entonces estos diagramas o mapas, y al mismo tiempo maquetas o digamos en el sentido más profundo de la palabra maqueta o modelos tridimensionales, justamente creo que de alguna forma comenzaron como mis herramientas favoritas, por decirlo de alguna manera, a justamente abrir un mundo que no entendía muy bien, pero que me interesaba. Y bueno, en otro momento de la carrera, igual enlazado digamos engranado en esta búsqueda que al final voy a tal vez va a tener sentido, buscaba en otro momento espacializar las prácticas. Entonces, ¿cómo la arquitectura puede espacializar prácticas? ¿Cómo justamente puede lograr generar dispositivos espaciales desde su especialidad que puedan justamente vislumbrar lo intangible, ¿no? En este caso, está un proyecto de taller 4 donde los umbrales, que eran justamente las partes intermedias, que no era el vacío ni tampoco era el lleno, configuraban y articulaban el proyecto. La función de la arquitectura entonces se descubrió para mí como justo mucho más que la mera funcionalidad, valga la redundancia, sino permanecía un interés teórico y proyectual, digamos, un interés de unir ambas búsquedas y un interés de justamente hacer que la arquitectura visibilice, ¿no? Sin embargo, cuando uno es, digamos, recién inicia en el taller, y creo que hasta ahora, no es tan fácil hacer que la arquitectura visibilice estos mecanismos o visibilice estos intereses. Demanda toda una elucubración y un entrenamiento, tanto teórico como práctico, que necesita ser trabajado en el tiempo. Mecanismos lúdicos que también comenzaron a entretejerse y veo mucho más conscientemente ahora
que herramientas como el collage, que me gustaba mucho y no entendía por qué, que estos modelos que justamente no se sabe si hablan de los cuerpos o de sistemas, ¿no? Más que de objetos, eh, logran capturar de alguna manera el ser, ¿no? Digamos, la intención siempre teórica, o sea, una intención teórica que siempre me rondaba, era la capacidad que tiene la arquitectura, y lo reitero, de poder expresar eso que no se ve. En este caso, hay parámetros, hay variables que comenzaban a darme de alguna u otra forma luces de por dónde podría intentar o qué metodologías podría lograr aproximarme. Y finalmente, y este es uno de los proyectos que siento que lo podría representar bien, la necesidad de representar lo intangible, y lo repito y lo reitero porque me parece fundamental, es justamente eso que hacía al final la arquitectura, ¿no? Las prácticas, que era un poco lo que hablé hace un momento, las prácticas de la arquitectura movían a esta, digamos, esta utopía de mecanismo que se ve ahora, y al mismo tiempo se cartografiaba lo intangible, tanto el clima, tanto las sensaciones. O sea, y creo que seguirá siendo uno de mis grandes intereses intentar representar eso. Pero llegó un momento digamos, en mi carrera que también, o sea, la inmensidad de variables, la inmensidad de datos era casi infranqueable, que es cuando uno se aproxima por primera vez al paisaje, a veces, o al territorio. Y esto me obligó a generar unos diagramas muy personales que intentaban justamente hacer converger muchos de mis intereses al mismo tiempo de la lectura del lugar. Se ve el clima, se ven las primeras veces que intento hacer el programa arquitectónico con un diagrama, la lectura también del territorio, mezclar con el collage, mezclarla con al mismo tiempo los elementos de la arquitectura o la tipologización, que luego, o sea, que luego algún profesor me orientará también en eso. Y esa convergencia que tiene en proyectos del paisaje una multiplicidad de variables es lo que también le da una complejidad específica. Eh, entonces, en ese sentido, que es un proyecto que hice en el taller de Óscar Boracino, fue la primera vez donde intenté justamente mezclar estos intereses con una metodología, digamos, común, ¿no? Intentar valorar el lugar y leerlo a través de sus trazos, y al mismo tiempo intentar sentirlo, pero desde lo que no se ve del lugar, que son el clima y las mismas prácticas espaciales que están por momentos y a veces desaparecen. La luz y también las orientaciones, muchas de ellas hacia cerros tutelares o hacia miradas que son importantes para los vecinos que viven en el lugar, y que la arquitectura también puede o debe, en casos, darle valor. Sin embargo, en ese entonces, y viéndolo en retrospectiva, eh, y a pesar de mi intención de justamente de compenetrar a la arquitectura con el paisaje, lo veo desde hoy, digamos, una mirada después de haber hecho mi PFC, y una mirada que aún no acaba, pero que tal vez eh, ha cambiado, era un objeto sobre el paisaje, ¿no? Era una arquitectura posada, que bueno, ya dependerá de los juicios de cada uno de qué opina de la arquitectura, pero que aún no se enraizaba con el territorio como yo creía, ¿no? Y no entendía muy bien por qué, ¿no? Y tal vez hasta ahora no lo entiendo, pero... Entonces, esta serie de proyectos yo creo y este proyecto en específico, y esta convergencia de variables logró hacer algo que yo creía muy difícil, que era justamente lograr articular lo intangible con lo tangible. Entonces fue el primer intento o la primera aproximación que tuve. Y es ya en la parte del taller 7 y el taller 8, donde la sistematización cobra un papel relevante como metodología. El sistema de soportes de Abrake, en el taller 7, que llevé con Sharif Kahar y con Marta Morel y Andrés Solano,
me obligó justamente a poder desengranar casi mi, 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 digamos, elucubración teórica. Y me ayudó mucho justamente a intentar teorizar mediante el proyecto. La estrategia que adopté en ese momento, soportes urbanos, soportes intersticiales y soportes tipológicos, intentaba justamente dialogar con esos genéricos específicos, que es un término acuñado por Pablo Adami y Augusto Román, o sea, que intentaban responder desde distintos momentos y escalas de la arquitectura al proyecto, ¿no? Entonces, la arquitectura se componía por estas piezas a una escala urbana, digamos, se descomponía en una escala intersticial y se recomponía en una escala tipológica. Finalmente, digamos, este intento teórico, metodológico de poder engranar un poco todo lo que había ido intentando en los ciclos anteriores, daba como resultado un proyecto que me asombró mucho cómo terminó, porque realmente no entendía muy bien, como ahora después del PFC, por qué hacía lo que hacía, ¿no? Que es mi gran pregunta. Es una gran pregunta a la que le intento dar respuesta a través de esta exposición. Entonces, y pasa lo mismo en el taller de Rodolfo Corteani y Patricia Llosa. La sistematización cobra valor, pero al mismo tiempo una intuición, o digamos, el lado intuitivo de mí es el que intenta un poco cuestionar esta mirada. Y es desde esa perspectiva que yo considero que la arquitectura también tiene sentido fuera del sistema. Es decir, no son solamente útiles los diagramas que hacía para poder entender el programa o la ordenación que iba a seguir, sino son también las intuiciones con conocimiento, por decirlo de alguna manera, en las que uno no sabe muy bien dónde va a terminar el proyecto, pero confía que hay un sistema detrás que lo pueda apoyar. Entonces, la generación de estos proyectos, tampoco pretendo ser exhaustivo para poder llegar a tiempo al final de la exposición, pero demuestra una inquietud proyectual muy vinculada a justamente estas dos partes de la cabeza o del ser, ¿no? Que son la inquietud de sistematizar el conocimiento y responder objetivamente, y la inquietud más vinculada a los collages y más vinculada a un conocimiento intuitivo de justamente enlazar aquello que no está enlazado, enlazar estas suposiciones. Y es en el taller de Willy donde yo creo que comienza ya el PFC en sí mismo. La intención de la investigación que busco en el taller de Willy es justamente enlazar estas dos miradas, la mirada sistemática y la mirada más subjetiva. Y esta mirada la intento hacer desde el enfoque diagramático. El enfoque diagramático es un enfoque que por primera vez es tocado por Claudia Tomateo aquí en el Perú, y yo un poco siguiendo su línea de investigación, intento armar una historia del diagrama local, una historia del diagrama local que intente justamente hacer converger conceptos como la mediancia, conceptos que justamente buscan juntar lo subjetivo con lo objetivo, eh, con los conceptos también en el mismo sentido que tienen el pensamiento complejo o la teoría del actor red, ¿no? La mediancia de Berke, el pensamiento complejo de Morán y la teoría del actor red de Latour. Y hacerlos converger en una matriz teórica operativa que me permitiese lidiar con esa incertidumbre. La investigación, bueno, prosigue su curso analizando 3 casos de estudio: el de las oficinas de Sandra Barclay y Jean-Pierre Cruz, Llosa Cortegana y Patricia Llosa, y la oficina de Claudia Tomateo, que es digamos, la mayor base teórica que tiene esta investigación también, y genera estos metadiagramas que de alguna forma eran, en su intención, aunque todo está por hacerse también probablemente, pero tenía la intención de justamente representar, o digamos, ayudarme a generar una metodología para poder representar
aquello que quería, ¿no? Que el tiempo, el espacio, lo abstracto, mientras que también poder representar el movimiento, lo, lo digamos, lo intuitivo. Y no sé si lo logré, pero lo intenté, digamos. Y, y algo que sí me gustó mucho y que no sé si esto, si hay algunos que han escuchado el PFC antes, eh, pero este pequeño verso yo lo hice al finalizar mi investigación. Lo voy a leer. Déjenos escuchar aquello que antes, entumecidos por el ritmo de la vida y la irreflexión de la subsistencia, no nos era posible ver. No es una cuestión de mostrar lo que otros no escuchan, ni de intentar superar la realidad de lo que nos es visible, sino de cerrar los ojos para al volver a abrirlos, volver a soñar, y desnudos frente al cielo, llegará quizás el día. Tal vez lo esencial es solo invisible hasta cerrar nuestros ojos. Y me doy la libertad de poder expresarme de esta manera porque me gustaría realmente que logren al final de la exposición ver a través de mí. O sea, yo he hecho un proyecto de fin de carrera, que es un producto, pero finalmente suele ser mucho más para el que lo hace. Espero tampoco aburrir. Ahí se acaba. Bueno. Eh, yo titulo mi PFC Amunas, que ahora voy a explicar, o van a ver por qué, pero me gustaría que entiendan un poco a qué se refiere, lo subjetivo en el lugar. ¿Sí? Arturo, ¿se escucha el sonido? ¿Sí? Creo que se está escuchando. A ver, ponlo. No, tienes que compartir el audio primero. No, todavía no se escucha. Mm. Esto es San Mateo. Esa es la fiesta de las cruces y esto es algo que yo no mostré en mi sustentación, pero es uno de los principales motores del proyecto, ¿no? Y es por donde comienza en realidad, porque, o sea, la pregunta es ¿por qué bajar, por más de que suene evidente, por qué bajar desde el cerro? ¿Por qué esconde el rito detrás de esa práctica espacial? Y de alguna forma, la belleza de la festividad y la belleza del rito se contraponía a la escasez hídrica, ¿no? Digamos, un hecho muy, de alguna forma, subjetivo, pero tangible o tangibilizado, como el rito o la ritualidad, se superponía un hecho muy objetivo, que ahora vamos a ver con más detalle, que es el hecho objetivo de que nos vamos a quedar básicamente sin agua por la mayor cantidad de meses al año en el Valle del Rímac. Y ante eso, una serie de organizaciones ya vienen haciendo estudios e investigaciones y aprovechan justamente los conocimientos de las comunidades ancestrales. Pero ahora es importante preguntarnos justamente a quién se va esta agua, ¿no? Y quiénes están cargando finalmente estas cruces. ¿Son las personas que viven ahí en el lugar o deberíamos ser nosotros los que terminamos aprovechando el agua en el Valle Bajo? Eh, y entonces esa necesidad de visibilizar a aquellas personas que muchas veces mucha gente no ve, era lo que también detonó la búsqueda de la tesis, que inicialmente se llamaba, por cierto, Confluencias. Eh, entonces, y ahora les he preparado un pequeño video para que puedan dis- ya dejar de escucharme y tal vez perdón, ya no aburrirlos y que puedan justamente, yo voy a ir complementando, pero esta es digamos, el video de la tesis final.
El objetivo del proyecto de fin de carrera es justamente encontrar, pero ya lo voy a explicar, estas respuestas, si se dan cuenta, a los objetivos, estas respuestas a la confluencia entre ese hecho clave, que va a ser clave para el futuro del país, o si no es del país, al menos del Valle del Rímac, pero probablemente sea a escala nacional, como es la escasez hídrica, y el hecho de que las costumbres y ritos aún se mantienen en estas partes altas y guardan en ellos al mismo tiempo un conocimiento ancestral de manejo hídrico, pero son mucho más que eso. Los dejo con el video. Diego, no se escucha el audio. ¿Me escuchas, Diego? Yo te decía que no se escucha el audio. De repente tienes que compartir el sonido también. Arturo, ¿se escuchaba el sonido? ¿Sí? No, te decía que no se escuchaba. Ah, no, perdón. Sí, es que Si tenías que quieres, lo compartir vuelvo a poner si quieren. Sí, sí. ¿Qué les parece? De repente tienes que... En las cuencas altas de los Andes. Ahí está, perfecto. ¿Se escucha? Ahora sí. Sí, ahora sí se escucha. Ahora ya no hay las nevadas, ya no hay la lluvia, ya no hay helada, nada. Antes había helada, cuando caían nevadas empezaba la lluvia desde el mes de septiembre y ahora están muriendo los animales totalmente porque los aguas ya terminó, ya secó todo, entonces están totalmente secos las tierras, los pastos y ya no hay suficiente para tomar los animales al agua también. Ahorita tenemos como 24 lagunas ya, de 2004. Entonces, ¿qué pensaron los gobiernos locales, regionales en este momento? No hay, de parte de ellos no hay apoyo. No veían ellos acá. En las cuencas altas de los Andes peruanos persisten, aunque con dificultad, comunidades que intentan preservar infraestructuras de crianza del agua conocidas como las amunas. Del quechua retener agrupa una serie de infraestructuras ancestrales utilizadas en la época precolombina para hacer frente a la escasez hídrica. La composición de estas infraestructuras comprende una serie de tipologías y variaciones basadas en el principio de la retención hídrica. El principio consiste en la colocación de un elemento murario que permitirá la ralentización hídrica, generando efectos locales de impacto territorial, así como posibilidades infraestructurales susceptibles a la innovación a partir del control hídrico. Cumplen así roles infraestructurales multipropósito, de orden hídrico, productivo, cultural y estético, capaces de atacar las necesidades de las comunidades que guardan su memoria. Sin embargo, la conquista y extirpación de idolatrías, así como la posterior modernización, supusieron una ruptura en el entendimiento del rol que cumplían, generando un progresivo olvido y abandono del sistema en favor de otras soluciones grises, que dejan de lado sus territorios, así como sus poblaciones, obligándolas a una inminente migración. Algo que me parece importante del quechua retener es la estructuración que va teniendo luego el trabajo. Y eso lo hago pensando porque creo que si de algo les sirve escuchar mi PFC es justamente desde la perspectiva del proceso. Entonces hay un proceso que yo lo llamo sentir, que es el video previo que mostré, y un proceso que ahora que están viendo, que es un proceso ya de análisis e interpretación. Y en ese sentido, las amunas, como ya han escuchado, las amunas son una infraestructura de retención hídrica ancestral, que se compone por una serie de dispositivos diversos, andenes, cochas, entre otros, canales de irrigación, zanjas de infiltración, necesitaba o no tiene hasta ahora un concepto unificador, ni una mirada proyectual desde la
arquitectura. Entonces, es ahí donde entra un poco la labor del arquitecto, me parece, o podría ser una de las formas. Y es en ese sentido que se aborda este proceso proyectual. Sí. El proyecto propone rearticular la subcuenca para reinsertar la malla hídrica y propiciar la regeneración de infraestructuras productivas y vegetación asociada. Centra su desarrollo en la reinserción de los sistemas de caminos, hidrografía, vegetación e infraestructuras de soporte en la microcuenca de Jocoanca, definiendo su intervención en torno a 3 sectores clave. El sector de captación, que recolecte el agua desde las crestas cercanas. El sector de recolección y distribución, que tome el agua vertida por zanjas y canales para su uso interno en la microcuenca o su distribución a microcuencas adyacentes. Y finalmente, el sector de reutilización, donde las aguas de la cocha puedan ser utilizadas para la irrigación de las andenerías. Ya hay una etapa posterior del proyecto en la cual, habiendo entendido el mecanismo de funcionamiento de estos dispositivos, habiendo entendido la configuración y su ubicación en el territorio, y habiendo entendido también los espacios de las prácticas sociales, de las prácticas culturales y los espacios de operación más vinculados a justamente las infraestructuras, o sea, el espacio de estas infraestructuras, se necesita más allá de una mirada, una propuesta crítica. Y justamente es ahí donde el proyecto tiene un espacio. Sí. El proyecto se pregunta si es posible regenerar el rol hídrico regional de la microcuenca y al mismo tiempo dotar de mejores espacios y servicios a las comunidades que preservan y mantienen estos conocimientos hídricos. Plazas, bebederos, reservorios, puentes, espacios de descanso y centros de investigación y alojamiento podrían ser generados a partir de esas infraestructuras. Esta concatenación hídrica multifuncional propicia una regeneración multiescalar de los servicios hídricos de las cuencas altas. El proyecto busca finalmente cuestionar los horizontes hídricos hacia los cuales nos dirigimos y ver en las amunas infraestructuras para luchar contra la escasez. Entonces, finalmente, y algo que es clave, es que el proyecto no se sitúa dentro de un sistema, digamos, aislado, sino es más bien parte de un gran sistema, que era justamente una de estas búsquedas iniciales. Pero no es que el proyecto busque ser un sistema per se. La idea es que justamente, o lo importante del proyecto, no es su intervención material, no son los conocimientos que aporta desde la hidráulica solamente o desde otras disciplinas, sino es justamente en la noción de red o de relaciones nuevas que puede generar arquitectura entre la ciudad y entre las partes altas. Y cómo la generación de una iniciativa o de tesis en general, de proyectos de fin de carrera, que partan e intenten combinar estas potencialidades de lo rural y de lo urbano, eh, logrando justamente una sinergia tangible. Es decir, las amunas los andenes, las cochas, las zanjas, que se generan en las partes altas y su impacto en las partes bajas para el abastecimiento hídrico, no es el único efecto que generan, o digamos, no podrían estar desligadas del urbano. ¿Por qué? Porque lo urbano permite justamente, o podría permitir financiar esas iniciativas, ¿no? A través de o sea, digamos, entendiendo que la parte alta brinda servicios ecosistémicos justamente a estas partes bajas. Entonces, no es posible, o yo creo que no debería ser, digamos, un punto de partida, pensar que la arquitectura no puede ser también resolver esas relaciones, o justamente imaginar que son posibles de establecer a través El del proyecto proyecto, ¿no? Finalmente, las amunas buscan generar otros escenarios posibles, ¿no? Para aquellos que cuidan nuestra agua, pero que también nos cuidan,
y que muchas veces no vemos. No vemos porque estamos desatentos, no vemos porque no queremos, no vemos por muchas razones, pero que nos cuidan y nos cuidan y nos cuidan a través de sus infraestructuras y sus conocimientos. Entonces es posible imaginar, aunque sea en tiempos como estos, y deberíamos intentarlo, ser como el agua. Lo esencial es invisible solo hasta el punto que cerramos nuestros ojos. Yo quería también concluir con los agradecimientos a todas las personas que han estado en este camino largo y también hacerlo reflexionar finalmente en que yo no estoy seguro, no creo que sea una mirada unívoca, pero la arquitectura no es solamente el proyecto, ni siquiera como objeto, ni siquiera incluso como sistema, quizás. La arquitectura es familia, la arquitectura es justamente esas relaciones, incluso esos vínculos que uno genera con lo que le permiten hacer este proyecto. Y también esta exposición y este riesgo que he corrido es también para poder hacerles un pequeño homenaje a todos mis profesores y a mi familia, todos mis amigos, y a los que han estado ahí a lo largo de este camino. Y bueno, muchas gracias. Genial, Diego, muchísimas gracias por esa experiencia tan completa. Aquí Oscar va a comenzar con los comentarios. A ver. Hola, Oscar. No, primero un aplauso siempre es difícil en estos términos virtuales porque no se puede escuchar o hacer el aplauso como correspondería ante este tipo de exposiciones. A Diego yo lo conozco de la facultad, lo conocí cuando él estaba iniciando su camino en la facultad, en los primeros ciclos, en sus primeros ciclos, si mal no recuerdo, y es bastante grato, digamos, ver cómo ha evolucionado, digamos, a tal punto que tiene muchas lecciones que darnos a todos nosotros, ¿no? A los que hemos sido sus compañeros, a los que lo hemos visto ahí, incluso a sus mismos profesores, respecto al trabajo tan riguroso que siempre ha hecho, que como él mismo ha dicho, consiste mucho y en la mayor parte en cuestionarse, ¿no? En preguntarse, en plantear y en escoger sus propias preguntas para finalmente tratar de encontrar estos caminos de respuesta. Más pertinente no podría ser, me parece, los proyectos que tengan que ver con problemáticas tan actuales y tan preocupantes como la escasez de agua, ¿no? Como el manejo de agua en un país donde también este tipo de recursos se ve constantemente amenazado, no solamente por el cambio climático, que tiene que ver con un aspecto ya a nivel mundial de cómo se manejan el consumo y las economías, sino que también se ve amenazado a nivel local, ¿no? Se ve amenazado por diferentes tipos de políticas que ponen en jaque no solamente este recurso, sino a estas comunidades que crecen alrededor, digamos, de estas fuentes. Yo no sé, Arturo, si tenemos por ahí alguna pregunta de Sí, sí, Facebook o vamos empezando sí, nosotros. sí, bueno, acá podemos esperar también las preguntas del público. Yo quería comentarte que sí, o sea, es un proyecto muy, o sea, súper trabajado y que se nota también tu interés en toda tu carrera, ¿no? En toda la carrera que has llevado. Y, o sea, que estás súper metido en esto, ¿no? En desarrollar algo a profundidad siempre, incluso mezclándolo con tus propios intereses. Aquí me parece súper interesante el trabajo que has hecho de territorio con el agua en la actualidad, pero la pregunta que yo iba es, o sea, que quería hacerte es, ¿has pensado cómo sería en 50 años el tema del agua? Porque creo que en 50 años, o sea, los glaciares están desapareciendo. El problema del agua no va a ser un problema de manejo de territorio, sino de falta de agua que venga de arriba, de los glaciares. O puede que hayan inundaciones en un lado, sequías en otros lados, o sea, y este comentario lo hago porque se están viendo cada vez más fuerte ahora el tema del cambio climático y lo que estamos viendo en realidad es lo que es el efecto de la contaminación de hace 50 años, porque lo que mencionan algunos científicos es que el clima tiene mucho, o sea, tiene una gran inercia. Entonces recién estamos viendo los efectos de hace 50 años. Entonces, en 50 años vamos a ver recién los efectos de esta época.
¿has pensado en el futuro? ¿Cómo podría ser esto? Sí, o sea, bueno, primero, claro, o sea, y un poco la respuesta a eso siempre va en los dos sentidos, ¿no? Un poco esa es la intención también de la presentación. O sea, digamos, hay un lado muy subjetivo en el cual no hay, digamos, y un lado muy objetivo, ¿no? O sea, el lado objetivo es que la mayoría de investigaciones lo que señalan es que el Perú y además los países andinos en general van a sufrir una escasez hídrica gravísima, ¿no? Y tal vez en otra oportunidad o sea, pueda desarrollar eso un poco más, pero, pero lo que es importante, creo, sobre todo, es entender, o sea, el por qué vamos a enfrentar esa escasez hídrica. O sea, la, la razón de ese problema no es netamente el clima, ¿no? O sea, digamos, o no es netamente una, o sea, no es solamente lo que está pasando en nuestro entorno, ¿no? Sino son las decisiones, y en este caso donde la arquitectura tiene mucho que ver, proyectuales que se han realizado en el paisaje peruano durante mucho tiempo, ¿no? El paisaje andino, para ser más específico. Y es un poco en ese sentido a donde va la tesis, también a cuestionar. O sea, la idea es eh, no, o digamos, una de las limitaciones que tuve al inicio fue justamente centrarme solamente en digamos, en el dato objetivo de que por el World Resources Institute el Perú está en un grado extremadamente vulnerable. Pero una solución a eso desde el Estado es, si se ve de esa forma, digamos, monofuncional, es generar más diques o más balsas o más presas en las partes altas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más simplificándolo. Sin embargo, si la arquitectura tiene algún aporte en ese sentido y la recuperación de los conocimientos ancestrales tiene también algún sentido, o debería tener algún sentido en ello, es justamente en la posibilidad que tienen estas cuencas altas de ser infraestructuras en sí, ¿no? Infraestructuras que luchen justamente contra estos procesos degenerativos del paisaje. Y estas infraestructuras lo único que hacen, o sea, lo único que hacen es infiltrar el agua en el subsuelo para que luego emane en manantiales. Con eso, la arquitectura puede tomar y hacer miles de cosas, ¿no? O sea, es ahí donde realmente hay un campo proyectual increíble y hay una posibilidad de que esas microcuencas altas sean todo lo que podríamos imaginar que quizás le falta a Lima o a las ciudades del Perú, sean parques regionales o parques rurales, o sean también simplemente centros poblados mejor abastecidos, ¿no? Entonces, sí, o sea, correspondiendo a la pregunta, o volviendo a la pregunta, yo creo que sí, o sea, el clima y la escasez hídrica están relacionados, sobre todo por la variabilidad climática andina, es decir, porque tenemos muy pocos meses de lluvia, pero al mismo tiempo es importante que se note que la respuesta a eso debe partir justamente desde lo que tenemos acá en el territorio andino. Y debe ser una respuesta contextualizada y que analice los rituales, que analice las prácticas espaciales, que analice, en fin, que analice lo que no se ve, que esa es la labor de la arquitectura, quizás una de las más importantes, eh, para proponer soluciones a ello. O sea, para justamente convertir este aparente problema objetivo en una oportunidad que va multidimensional, que va a atacar, o sea, las necesidades de la gente del lugar y que al mismo tiempo infiltre el agua, o sea, digamos, y hace que emane luego en época de sequía, ¿no? Perdón si me he extendido, pero sí es una Perfecto. pregunta, es una gran pregunta, creo. Sí, y acá quiero insistir un poco porque, o sea, yo hago la pregunta porque el tema del clima, el tema del agua, si bien desde la arquitectura tiene mucho que decir, yo creo que finalmente con todo lo que está pasando en el mundo, no solamente depende de verlo desde la disciplina, o sea, como que ya estamos llegando al límite, o sea, ya hemos pasado, mejor dicho, al límite de lo que puede ofrecer la disciplina. Y eso significa repensarnos como arquitectos, ¿no? Sí, O sea, a lo que voy es que en los problemas, por ejemplo, de la ONU para el desarrollo sostenible, son problemas globales ya, ¿no? Son problemas que, o sea, que no se solucionan desde un país, no se solucionan desde una disciplina, sino se solucionan en la colaboración de todo el mundo. Y en el caso del agua es eso, o sea,
sí, lo que tú has propuesto es súper interesante y es súper bueno ahora, ¿no? O sea, que se implemente ahora, en 10 años, en 20 años, se necesita. O sea, hay un desconocimiento del territorio y y de los conocimientos ancestrales sobre el territorio que se están perdiendo. Sin embargo, cuando se ve la gran escala, a más años, por eso te decía 50 años, de Claro. repente eso ya no es suficiente, Sí, ¿no? y ahí sí estoy de acuerdo con que, y ahí yo creo que también es una cierta, o sea, por decir algo que creo que va a ocurrir, o bueno, parece que va a ocurrir, yo no soy tal vez el especialista adecuado, pero o sea, la geoingeniería, ¿no? O sea, y los intercambios que está teniendo la geoingeniería con la arquitectura, ¿no? O sea, quizás ya o sea, nadie sabe si vamos a salvarnos del cambio climático, ¿no? Pero tampoco, o sea, quiero abrirme tanto, pero digamos, nadie sabe si acá 50 años realmente todo lo que intentemos va a ser útil, ¿no? Pero yo creo que, digamos, pase lo que pase, porque esa incertidumbre es la que nos preocupa. No nos preocupa otra cosa, ¿no? Nos preocupa que nuestro lado, bueno, al menos desde mi punto de vista, que nuestro lado objetivo no coincida con el subjetivo, ¿no? O sea, la preocupación de la humanidad es un poco, no es que se va a acabar el agua, sino es probablemente todos los efectos que van a ocurrir a través de ello. Y yo creo que ya el valor del proyecto o lo que intenta buscar el proyecto de alguna forma es justamente digamos, ser humilde en ese sentido también. O sea, digamos, la arquitectura no va a poder, nunca va a poder, ni sabemos si la geoingeniería va a poder solucionar los problemas, ¿no? De la humanidad de acá a 10 años siquiera, pero, pero lo importante es nunca perder de vista que existen personas detrás, ¿no? Y que hay personas a las que va a impactar esto y que hay que hacer o sea, de la mejor manera posible. Por eso yo no sé si mi proyecto sea lo más pertinente al final, nunca es una certeza, pero, pero al menos o sea, nunca dejar de lado lo que existe, ¿no? Las preexistencias, las personas, eh, y la escasez hídrica, o sea, es que a lo que quiero ir es justamente que al final es un dato, o sea, es una cantidad, es un número que la arquitectura puede bajar a tierra, que puede transformar en cosas. Y si de acá a 50 años la contamos o no, eso no sé, yo creo que ya es más complejo de saber, ¿no? Desde la arquitectura. Yo creo que tu proyecto es súper pertinente porque, o sea, sí, da soluciones, pero más que dar soluciones me parecen interesantes las preguntas que salen de ahí, ¿no? O sea, toda la conversación que podemos tener aquí sobre o sea, sobre lo que va a ser, lo que es el arquitecto ahora y lo que tiene que ser en el futuro, sobre lo que es el agua ahora, lo que va a pasar en el futuro, son súper importantes hacerlas porque, o sea, justamente el problema que tenemos como seres humanos es que solo podemos ver a 5 años o a 10 años. Y no entiendo, o sea, no cabe en nuestro entendimiento del mundo los cambios que pueden haber en 50 años, en 100 años, ¿no? Hay ciencias que sí tratan de hacerlo, pero, o sea, que sí logran ese entendimiento, pero como sociedad tenemos una inercia muy fuerte, ¿no? Una resistencia al cambio. Y, por ejemplo, en la pandemia recién se han caído bloqueos a ese cambio que se estaba dando, ¿no? En diferentes sentidos. ¿Qué bloqueos faltan caer, o sea, tirarse al piso para que la arquitectura también cambie y responda a una realidad que ya está transformándose, o sea, más rápido? O sea, si se dan cuenta, no sé de qué años son ustedes, pero yo me acuerdo que cuando era niño, tenía 5 años, en el año 90, 91, o sea, el clima era como que no tan extremo, ¿no? Y estos últimos años, en invierno hace mucho frío y en verano hace mucho calor aquí en Lima, ¿no? Y después otro año está como que más estable y el siguiente año se cambia, ¿no? Después, en República Checa había un tornado categoría 5. Nunca había un tornado antes. Ha destruido como 3 pueblos hace un mes. Y, o sea, nunca había un tornado en la historia de la República Checa, en la historia escrita. Y bueno, recién está viendo. Y esos cambios se están sintiendo. Entonces, creo que yo voy un poquito más con lo que dice James Lovelock, este científico que habla sobre la teoría Gaia, en el sentido de que el cambio climático, o sea, se va a dar, van a haber un montón de desastres. El problema es si sobrevivimos o sea, los seres humanos también van a sobrevivir, porque somos muy adaptables. El problema es si sobrevivimos como civilización o no, ¿no? Sí, Entonces, eso es sí, como que
la sea, importancia de repensarnos como arquitectos, como profesión y como personas también, ¿no? Actualmente. claro. O sea, lo que yo creo es que, o sea, un poco lo que yo, gracias a esta exposición, lo que o sea, he estado pensando este tiempo para poder, o sea, yo he hecho, esta exposición le he intentado enfocar justamente a eso que tal vez no se ve cuando uno sustenta, ¿no? Sino justamente lo que está detrás, ¿no? Lo que uno al final como intenta, o sea, es un proceso inconcluso, ¿no? Yo creo que en ese proceso inconcluso, uno de los factores es la escasez hídrica, ¿no? Uno de los factores es justamente esta importancia climática, pero es sobre todo cómo, o sea, creo que lo que sería lo más importante es justamente cómo esto intangible, como la cartografía del agua, como la revelación de los procesos que están en el suelo, como la tangibilización de estos datos que son, pues, eh, o sea, te transmiten un miedo increíble, ¿no? Porque dices, de acá a 50, bueno, o de acá a 10 años en realidad, ¿no? El Valle del Rímac se va a quedar, o sea, va a tener un déficit hídrico. Entonces, ese procesamiento de información, y lo digo pensando, o sea, esta exposición está hecha para los que, digamos, o sea, está específicamente dirigida para los que quieran plantear su PFC, o sea, como para los que estén pensando qué hacer con su tesis ahora. Y por eso un poco lo he orientado así, ¿no? Y es un poco ese sentido, o sea, yo creo que lo que investiguen o lo que crean que les gustaría hacer va a estar bien, siempre y cuando logren revelar esto intangible, ¿no? Eso que no se ve o que no todo el mundo valora, ¿no? Con la suficiente atención. Y si hay procesos en medio, como, o sea, a todos los proyectos de tesis van a tener que abordar la escasez hídrica global, van a tener que abordar la problemática de vulnerabilidad de las poblaciones indígenas, ¿no? Van a tener que, o sea, deberían ser proyectos de colonizadores, ¿no? Pero digamos, digamos, en síntesis, o con que intenten buscar esos resquicios donde lo intangible, la arquitectura todavía no lo ha podido hacer tangible, creo que va a ser un gran aporte para imaginar nosotros paisajes o otros futuros, ¿no? Y esa era un poco la línea. O sea, si Sí, es que sale tesis así, creo sí, claro. que descubren cosas que no todo el mundo ve. Y ahí es Hay donde una la parte, arquitectura tiene un valor. hay una parte interesante acá que no hemos hablado y es sobre la parte humana, ¿no? Cómo es que te has acercado a la población y a sus conocimientos también para hacer el proyecto, pero, uf, o sea, tu tesis tiene tanto de qué hablar, la verdad, que, se vuelve bien interesante. A ver, acá Rafael Canes está haciendo una pregunta. Rafael, ¿te gustaría hacer la pregunta o el comentario por audio? Sí, se te escucha un poquito bajito. No sé si te acercas el micro de repente. Ahora, yo Ahora creo mejor, mejor. ya, disculpa, es que como estoy en la oficina, estoy con la mascarilla. No te preocupes. Bienvenido, Rafael. Me parece muy interesante la exposición del arquitecto Vivas. Lo felicito, para empezar. Es un tema actual, un tema que tenemos que trabajar todos, los arquitectos, porque es un tema que nos concierne a todos, el tema del agua. Yo quería, antes de hacer la pregunta, hacerle un comentario de lo que está pasando en Ancash, donde tenemos, pues, ustedes saben, los recursos naturales que de repente debemos sentirnos orgullosos porque tenemos una de la mayor cantidad de glaciares tropicales en el mundo. Y prácticamente es el único lugar donde tenemos glaciares, ¿no? Glaciares tropicales. Y ya tenemos un retroceso tremendo con la pérdida de los glaciares. Y bueno, aparentemente el paisaje se está modificando en Ancash, pero lo más preocupante es justamente lo que está trabajando el arquitecto, ¿no? El tema de cómo, de alguna manera, los arquitectos con nuestras propuestas empezamos a ver hasta qué punto se puede sembrar o cosechar el agua de estos deshielos para aprovecharlo. Porque hay ciudades en las que no, en la Sierra de Ancash, en las que no hay agua para consumo doméstico, a pesar que a unos cuantos kilómetros cuesta arriba tienen las lagunas, tienen los nevados que se están derritiendo prácticamente, ¿no? Y prácticamente todo el agua que se saca de ahí se va para el río, para el río Santa, por ejemplo, o para otros ríos, y se va para el mar. Entonces ahí no estamos aprovechando. Y todos sabemos que unos
20 o 30 años a más tardar, el tema hídrico en el planeta entero va a ser un tema de discusión permanente y va a haber una escasez tremenda. Eso va a implicar en todo, va a haber una modificación no solamente en el modo de vida de los seres humanos, sino también en nuestras propuestas como arquitectos, ¿no? ¿Qué hacemos para mitigar eso? ¿Qué hacemos para minimizar esos impactos que se nos vienen ya y que se están viendo poco a poco? Y muy claramente lo ha expuesto el arquitecto. Entonces yo quería saber si de repente, un poco para no idealizar tanto el tema, es que si el arquitecto ha tratado de ver cuánto es el potencial que se puede lograr en estas zonas, ¿no? En San Mateo, por ejemplo, hay bastante agua, en la parte baja, pero en la parte alta no hay mucha agua. Entonces, este tema de sembrar el agua y aprovecharlo para la arquitectura y también de repente para la agricultura y para algunas otras necesidades que tiene la población, si ha empezado a cuantificar, porque es importante ver ese costo-beneficio en números, ¿no? Yo sé que los arquitectos a veces no entramos mucho al tema, pero es posible empezar a cuantificar para ver cuánto sería el costo-beneficio para el país y de repente proponerlo ya a nivel de una propuesta legislativa, porque ustedes saben que las universidades tenemos esa posibilidad de empezar a plantear al Congreso propuestas legislativas para empezar de repente este tema de la siembra del agua, ¿no? Que me parece muy interesante. O sea, yo sé que los arquitectos lo vemos desde el lado arquitectónico, romántico, perfecto, pero hay que verlo también desde el lado pragmático, ¿no? Por eso va mi pregunta un poco fría de repente de empezar a hablar de números, ¿no? No sé si por ahí podemos conversar con el arquitecto Vivas. Sí, ¿Mm? sí, o sea, voy a más bien copiar un link para que lo pueda, justo, no sé si es de tu interés, justamente profundizar más en esos temas, pero ahí está el dato, ¿no? O sea, la, la cantidad o sea, esta investigación, de la que te comparto el link ahora, es una investigación hecha por Boris Ochoa Tocachi y un gran equipo también de ingenieros hidráulicos en el Perú, en el que también, o sea, en los cuales en su página web también he podido publicar un extracto de mi tesis. Y ellos, ellos son los reales especialistas de esto, pero claro, eso no quiere decir que no debamos conversar con ellos para estar al tanto. Y el dato que ellos ponen es justamente algo que es clave, ¿no? Dice el escalamiento del sistema de Amunas, ¿no? Hacia las cabeceras de Cuenca de la ciudad de Lima puede retardar potencialmente 99 por 106 metros cúbicos al año, ¿no? De agua e incrementar los caudales de la estación seca en un 7,5% en promedio. Entonces, estamos hablando de una cantidad de agua enorme que podría ser aprovechada en épocas de estiaje, digamos, al brotar en estos manantiales. Entonces, ese cálculo, que si es que descargan ese PDF, porque yo creo que también es importante hacer mérito a los especialistas directos que ven esto. O sea, ellos han analizado la ruta del agua que hace al infiltrarse con un colorante y han podido lograr a través de ese proceso, digamos, técnico, comprobar que el agua emana, en primer lugar, y en segundo lugar, medir cuánta agua sale o brota en los manantiales, ¿no? Y escalar este sistema, que es un poco lo que un poco lo que propones, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, estas instituciones ya están, digamos, justamente abogando por lograr hacer esto una política pública de alguna manera, ¿no? Por más de que ahora ya hay un sistema más o menos integrado de ONGs, colectivos, el Estado también desde el Ministerio del Ambiente, generando y apoyando estas iniciativas. Yo lo que creo es que ahí es donde debemos conversar con ellos, y bueno, ahí está, solamente para contestar toda la intervención que me parece súper interesante, ¿no? Y es ahí donde, como tú comentas, yo creo que los arquitectos tenemos sentido, ¿no? En estos planes, que es justamente cómo hacer que estas infraestructuras puedan ser más cosas, ¿no? No sean solamente estos canales, ¿no? O estas andenes o estas plataformas, sino sean más cosas. Y en ese sentido tener siempre presente el conocimiento técnico, eh, perdón, que guardan los especialistas. Y específicamente en la microcuenca en la que trabajo, aproximadamente
hay 1.000 metros cuadrados de área tributaria, eh, perdón, 8 hectáreas de área tributaria de captaciones de crestas que brindan en una época de sequía 1.000 metros cuadrados y en una época de lluvia 8.000 metros cúbicos de agua. Y eso es un poco o sea, es una microcuenca no tan grande, pero hay otra parte de la microcuenca que tiene 20 hectáreas, que puede brindar 6.000 metros cuadrados hasta 20.000 metros cúbicos, perdón, de agua en las respectivas épocas. Entonces, no sé si quisiera entrar en el análisis específico del dato, pero un poco, creo que lo más importante es el dato que te pasé de la investigación, o sea, ese percentil, 7.5 en promedio, es el que permitiría justamente hacer imaginar a los que toman decisiones, ¿no? Que tal vez es posible hacer otras cosas. Y a nosotros como arquitectos de ver que ahí hay oportunidad para también intervenir. Genial, genial, Diego. Muchísimas gracias. Aquí Rafael dice, excelente, muchas gracias. Tú ves un aporte para la arquitectura y el planeta. Éxitos. Diego, buenísimo. Muchas gracias por estar aquí y por conversar con nosotros. Ha estado bien interesante la conversación y sobre todo las preguntas que han desatado tu conferencia, de verdad. Me habían comentado que tu conferencia es interesante, o sea, que tu tesis era interesante, pero es súper interesante, la verdad. Y felicitaciones de nuevo, Diego, que has sustentado hace poco recién, ¿no? Sí. No, bueno, muchas gracias a ustedes por todo. Ah, No, ya. Sí, estoy parando la grabación. Sí, y dime. más bien, no, muchas gracias a ustedes por todo, por la oportunidad de darme también esta plataforma y también de obligarme a hacer este ejercicio proyectual metodológico, ¿no? Porque eso es algo que uno no suele hacer. Y es un poco lo que he querido hacer ahora, que es intentar armar una historia que podrá ser perfectible, pero del interés de esa investigación. No, Y sí, bueno, sobre todo tu historia desde el primer ciclo hasta el último, como cada ciclo o sea, es como que ha sido una historia que continúa, ¿no? Has retomado uno y has trabajado encima del otro y es bien interesante también conocer la historia así de ti y de un estudiante, ¿no? Cómo es que se desarrolla y aprende hasta terminar la tesis, ¿no? Y después esto va a seguir, va a seguir en tu carrera de arquitectura y en lo que hagas después. Así que genial, Diego, conocerte y conversar contigo. Y muchas gracias por estar acá, por querer participar con nosotros también. Y bueno, quería darle las gracias también a Oscar. Ahora, Oscar, no sé si quieres comentar algo. Como comentario final y respecto a la exposición que ha hecho Diego, también es interesante ver cómo es un mérito también del estudiante poder sacar lo mejor de cada profesor, ¿no? De cada taller que uno tiene. Hay talleres más consolidados, hay otros talleres más débiles, hay profesores más permeables, más impermeables, etcétera, pero depende, creo que de cada uno en el proceso de aprendizaje, de tomar lo mejor que pueden ofrecer los distintos talleres, los distintos cursos, e introducirlos para ir generando algunas líneas de interés y de cuestionamiento, como muy bien ha hecho Diego ahora. Seguramente en taller 3 Diego no estaba con esas preguntas, ¿no? Lo intangible, no, claro. como él mismo sabe. Mucho es retrospectivo, ¿no? Uno ve mucho así, eso es bastante interesante. Y nada, gracias Diego por estar acá y siempre es súper interesante escucharte. No, Genial, bueno, Diego. muchas gracias a ustedes nuevamente por todo y a todos los que han visto esa exposición o quieran saber un poco más, porque yo ahora he hecho un Zoom para que, o sea, digamos, una micro exposición una exposición un poco diferente. Si quieren esos datos, que necesitan aprender como de a dónde recurrir para hacer un tema parecido, me pueden contactar también sin problema. Sí, en la web Y yo queremos creo que poner igual, o sea, los si datos. visibilizan algo importante o tangible, intangible, creo que sería increíble ver también cómo quedan sus tesis. Sí, pronto vamos a poner los datos, los correos y LinkedIn de los expositores sobresalientes para que también puedan contactarlos y ver también, siempre subimos los videos a la web para que los tengan ahí, los puedan ver, los puedan compartir y así se puede generar una red. De repente a alguien más le interesa desarrollar desde tu tesis algo más y pueden estar en contacto también así.
o pueden salir también proyectos o cosas más. Entonces la idea de este espacio también es generar esta red para apoyarnos y para impulsarnos mutuamente, ¿no? Porque nadie tiene éxito solo, y mejor si es que hacemos una red de estudiantes, egresados y arquitectos como para impulsarnos mutuamente. Así que muchas gracias por participar acá, y antes de irse, quería hacerles una pregunta. Bueno, estamos lanzando un concurso. ¿Quiénes de ustedes les gustaría trabajar en Francia? Hacer prácticas profesionales en Francia. Diego, ¿te interesaría? Bueno, supongo que sí. ¿Tú, Oscar? ¿A quién no le hubiera gustado hacer prácticas en un estudio de otro país, ¿no? Para ganar también esto. ¿A ustedes, chicos, les interesaría? Bueno, si dicen que sí, estamos lanzando este concurso. Es un curso más concurso para prácticas profesionales en Francia, en la oficina Fastov Lefebvre Architectes. Bueno, aquí pueden ver toda la información sobre el curso y concurso. Es una oficina bien interesante. Mira solamente su foto. Son Claire Faston y Henri Lefebvre, me parece. Sí, Christian Lefebvre. Y que tienen una oficina bien interesante que hace diferentes proyectos de arquitectura, también concursos, interiores, diferentes temas, ¿no? Y bueno, va a haber bueno, las prácticas van a ser a distancia porque queremos que sea lo más inclusivo posible. Entonces no necesariamente debes tener recursos como para irte a Francia, sino que puedes empezar desde allá, desde acá, desde tu casa. Y la idea es que haces 3 meses de esas prácticas, y hay una posibilidad de que los siguientes 3 meses los puedas hacer allá en Francia. Si es que deseas, si es que tienes disponibilidad, hay esa posibilidad. Va a ser a medio tiempo, teletrabajo, y va a ser un sueldo de 280 euros mensuales por medio tiempo. Que lo que han insistido la oficina es que sea según la normativa, la reglamentación francesa para practicantes. Entonces va a ser un sueldo europeo, y que les puede convenir a muchos, ¿no? Y bueno, iba a ser en español. O sea, también queremos que sea inclusivo, así que va a ser en español, que el idioma no sea un límite, un limitante, y pues si están interesados, pueden postular. Va a ser también un curso, porque la idea es que, bueno, se requieren varios software, varios tipos de software que vamos a enseñarles, y no solo software, sino también habilidades blandas para trabajar a distancia, que son muy diferentes a trabajo presencial, y también para interculturalidad, porque si vas a estar trabajando en una oficina de otro país, necesitas tener mucha empatía para entender lo que el otro escucha, comunicarte bien, y todas las habilidades necesarias como para tener éxito en un entorno internacional. La crisis ha generado un montón de problemas, pero también oportunidades, como que más oficinas se han abierto al teletrabajo, ¿no? Al trabajo a distancia. Entonces ahora se puede trabajar de cualquier parte del mundo hacia cualquier oficina del mundo. Y eso es lo que estamos haciendo con EA Lima. Así que bienvenidos también. Pueden ver la web, y si están interesados, se inscriben y participan también de la conferencia de presentación del concurso, que va a ser el próximo viernes con Boris Lefebvre, que es también parte de la oficina. Boris Lefebvre estudió en la Universidad Católica, vino de intercambio cuando era estudiante, hace ya, en 2011, me parece 2010. Y bueno, pues ahí nos conocimos también hace años. Y su familia tiene esta empresa de arquitectura que es de los años 80, es muy interesante las cosas que hacen, así que aquí les dejo la web para que vean. Y bueno, pues estamos en contacto. Aquí, a ver, hay unos comentarios más. ¿Cuáles son los requisitos de la práctica? Mira, entra a la web, ahí están todos los requisitos, y vas a poder verlos así con calma, porque si te los digo acá, nos vamos a pasar media hora. Aquí dice, sí, ¿a quién no le gustaría practicar en Francia? Bueno, genial. Y aquí Graciela hace un comentario para Diego. Dice, muy interesante, es un gran aporte para seguir investigando, nos motiva para seguir tus pasos. Muchas gracias. Así que bueno, bienvenidos cuando quieran estar en contacto con nosotros, escríbanos. Una vez más, muchas gracias Diego, muchas gracias Oscar, y nos vemos la próxima semana pues en Sobresalientes. Nos vemos. Revele lo intangible. Nos vemos. Genial. Chévere. Suerte, que tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Chao, cuídense, un gusto.